Y luego viene la excentricidad. Debemos pensar que adicionalmente nos olvidamos de lo horizontal, ¿no? O sea, es un caso lo horizontal y otro caso la excentricidad. Entonces decimos, igual hay una carga P, que hace rato dijera B, o la sumatoria de fuerzas es la misma sumatoria total de un ancho B, y además se ha dado un momento. Cuando hay un momento, hemos aprendido desde que llevamos isostática que eso equivale a tener la siguiente situación, a tener esa misma carga P a una cierta distancia, y eso es vertical, es P, o sumatoria de fuerzas, o B, el mismo B de hace un momento, esta es la sumatoria de fuerzas, y digo, esa sumatoria de fuerzas la sé calcular, y actúa a una cierta distancia del centro de la zapata, y actúa a una distancia que se conoce como E, y ese valor de E se conoce como la excentricidad. Entonces la fuerza P por la excentricidad es el momento adicional. Bueno, eso por supuesto que produce reacciones en el suelo. Esa carga que actúa, y nunca confundo lo que actúa con lo que resiste, esa carga que actúa produce una diferencia en el Q. Aparece un Q máximo a un lado y un mínimo al otro lado debido a la excentricidad. ¿Cómo calculo el máximo con esta ecuación? Si conozco la excentricidad por 6 sobre B más 1, por la carga P o la sumatoria de fuerzas o B entre el área, ese es el Q máximo. ¿Y cómo calculo el mínimo? Al otro lado es 1 menos 6 veces la excentricidad sobre B, PL, ese es el mínimo. Y mientras más grande sea la excentricidad, por supuesto, este valor va a restarse y Q puede ser incluso 0. ¿Cuándo Q sería 0? Cuando este E es B sextos, ¿no? 6 por B sobre 6 por B, 1, 1 menos 1, 0, Q mínimo sería 0. Entonces este Q mínimo sería 0. Y si la excentricidad es mayor que B sextos, incluso podemos tener esta situación, igual un Q máximo, pero aquí a ver valores negativos, menos algo. ¿Pero qué quisiera decir negativo? Que la zapata está jalando al suelo, porque aquí obviamente es la zapata comprimiendo el suelo. Y aquí negativo jalando. Y como la zapata no puede jalar el suelo no admite tracción, entonces solo decimos que ahí se forma una grieta pequeña y no es que el suelo se levanta, no, simplemente decimos no hay nada ahí. Y no se quiere esa condición, se quiere solo esa consecuencia. Con lo que acabamos de decir, uno dice normalmente cuando hay excentricidad pone de condición que E debe ser máximo, o si quieren ustedes, debe ser siempre menor o igual, es lo mismo a B sextos. Esa es la condición para que todo funcione bien y la zapata realmente se apoye en ambos lados. Y máximo 0 en el extremo. Al respecto, puedo yo decir lo siguiente, puedo añadir en este gráfico y decir, ¿dónde podrá estar B sextos? A ojo voy a poner ahí, y al otro lado voy a poner ahí, ¿no? A ojo nomás. Por lo tanto, de este lado hay B sextos, y al otro lado también puede haber lo mismo, B sextos, y no importa a qué lado, máximo debe llegar a B sextos, y si la carga cae ahí en ese rango, está bien. Ahora fíjense, ese rango B sextos y B sextos termina convertido en el tercio medio, porque eso hace B tercios y es el tercio medio de esa zapata. Hay un tercio derecho, hay un tercio izquierdo, y el tercio medio. Por eso viene que esta condición E menor a B sextos, también en el libro se dice la carga debe estar en el tercio medio de la zapata. Esta es la razón. Entonces es solo para acordarse que se debe cumplir aquello. Dicho eso, ahora nos queda ver cómo se trabaja para hallar ese Q sub U. Y ahí aparece, dice, el método de Meyerhof funciona, también el de Hansen, también el de Bessich. Y el de Meyerhof tiene dos opciones, una opción 1 y una opción 2. En la opción 1, Meyerhof, Hansen y Bessich dice, recuerde lo que hemos dicho. Hay un momento y la excentricidad aparece porque aparece ese momento, se da el Q máximo y el Q mínimo, y puede levantar si no queremos que se levante. Aquí está. Y esto es igual a poner la carga sumatoria a todas las fuerzas con una excentricidad. Y aquí está la clave en el método de Meyerhof, Hansen y Bessich, o en el de Meyerhof opción 1. Hay una nueva zapata con un nuevo ancho B' y una nueva longitud L' que hace que la carga I caiga en el centro, que era lo que tenía yo antes, tanto en carga inclinada como en carga totalmente vertical. Y digo, entonces este método, Meyerhof, dice, ahora solo voy a calcular un B' y un L' para que esta carga esté en el centro de una nueva sección. Y ahí aparece L' para que esté en el centro, tiene que ser el L menos 2 veces la excentricidad en L, y el B' tiene que ser B menos 2 veces la excentricidad en B, y ahí además aparece A', que es B' por L'. Entonces, primera idea, el área ya no es la misma cuando hay excentricidad, se calcula una nueva sección B' por L'. Y al restarle 2E tanto en B como en L, hago que la carga esté situada en el centro, pero es una nueva sección. Y ahora, una vez que sé eso, agrando esta porción de abajo y me acuerdo que cada una de estas ecuaciones, Hansen, Meyerhof o Bessich, tiene factores S de forma, y esos factores de forma, porque estoy moviendo la forma, cambian. Y me dice, aquí tome 1 más 0,2 de Kp, y aquí está la clave. En lugar de B y L, póngale B' y L', y B' y L' son las nuevas secciones con excentricidad. Y no importa que sea drenado o no drenado, lo que corresponda, utilice y cambie por B' y L'. Y luego dice, y lo mismo quiero decir para ese Q y ese gamma, solo que cuando phi es 0, esto es 1, y si no es 0, eso depende de ahí. Pero el factor S debe utilizar los factores de B' y L'.
Y eso es lo que dice aquí, se considera B' y L' y se cambian los factores de forma S. Y ahora miren, y el tercer término de la ecuación de CU se coloca un medio de gamma por B'. Entonces uno vuelve atrás y dice, ¿dónde estaba esa ecuación? La de Meyerhof. La de Meyerhof estaba aquí. La de Meyerhof incluía, cuando la carga era vertical y no había momento, esto de acá, SC, DC, SQ, DQ. ¿Y qué estamos diciendo cuando hay excentricidad? Que este S debe traer B' y L', este también y ese también. Pero aquí además dice, hay un factor B en el tercer término, un medio de gamma por B, que también aparece aquí. Y este B dice que debe cambiar por B'. Entonces no solo cambia S, sino que cambia B. Y eso es lo que dice en el método aquí. Dice, el tercer término es un medio de gamma por B', este B. Bien, la opción 2 dice, simplemente al Q que ha calculado, multiplica por un RE y tiene que el Q de excentricidad, y el RE para suelos cohesivos puede tomarse como 1 menos 2 veces la excentricidad sobre B, o para suelos granulares así, menos común, parece más fácil. Ese es el método 2 que le damos menos importancia. Y si entramos a Hansen, dice, acuérdese de lo mismo a prima B', y cuando vaya a usar las ecuaciones, no importa que haya inclinación o no haya inclinación, el S debe realmente tomarse con B' y L'. Y es lo que aparece aquí, con B' y L' los S. Y si además había inclinación, además no se olvide de la inclinación. Esa es la idea de los S. Y este último término, B' menos 2 veces la excentricidad. Ahí está, esa es la idea. Y en Wesich es exactamente lo mismo. Hay que entrar en S y entra en B', y ahí se dan los factores asociados para S con B' y L'. Y si allí igual que antes. Esa es la idea. Después de entender eso y los procedimientos, existen algunos otros autores fuera de esto que representa el cálculo de inclinación con los métodos que le vamos a llamar clásicos, que proponen ligeras variaciones a estos. Por ejemplo, están estos autores, Prakash y Sarang, en el 71, y que dicen, basándose en los resultados de modelos ensayados, sugieren un valor de QSUB que tenga esta forma. Ellos dicen, igual un C', un NC, un SC, un Q asterisco, un NQ, un SQ, gamma prima, igual que antes, B por N gamma, S gamma. Aquí viene la clave, ellos proponen un S asociado con la excentricidad, y ellos dicen, estas ecuaciones van a ser estas, el S gamma E, el SQE y el S, aquí hay un pequeño problema, aquí no me había fijado, pero el SC tiene que ser este y el SQ SD. Entonces ellos dicen, en esta relación solo vamos a utilizar la excentricidad, el ancho B, el ancho L, y esa es la idea. No necesitan usar un B' y un L'. Y en el S sería CE, ¿no? El SQE tiene que ser 1 y el SC tiene que ser 1 más 0,2 de BL, y listo. Bien, nada difícil, es simplemente otro método. Y después aparece un otro método relacionado con esto para que sepan que hay cosas adicionales, de Heiter y Anders, y ellos dicen, miren, siempre hemos pensado que LE sobre L o E sobre B es menor a un sexto, pero ¿qué pasa si es mayor? En ese caso dice lo siguiente, en ese caso dice, en lugar de tener B por L así de simple y poder tener un B' y L' igual rectangular, el rato que las excentricidades sean mayores, lo que se apoya realmente cambia de forma, va a ser B1 por L1, y ese ya es un triángulo, ¿no? Para este caso en especial. Entonces, en esa situación, esos autores dicen, el B1 y el L1 pues van a tener esa nueva forma, y el A' ya no va a ser el mismo de siempre, va a ser este, porque ya en este caso es un medio de B1 por L1, el ancho, el área efectiva. Entonces estos autores dan información adicional para este caso.